Sí, exactamente. Por primera vez realizamos una medición nocturna de 9 horas ininterrumpidas del servicio de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Rosario, en una esquina, la de Presidente Roca y Santa Fe, en la que pasa el 41% de la flota del transporte urbano de pasajeros de Rosario. 26 líneas de transporte. Los números son elocuentes. En el transcurso de esas 9 horas nos encontramos con baches entre unidad y unidad de entre 1 hora, las que menos baches tuvieron, ¿no es cierto?, y 6 horas, el máximo lapso entre 2 unidades que encontramos en una de las líneas. Acá podemos... El horario fue entre 22 horas y 7 de la mañana del día siguiente. Nosotros... ¿Cuáles son las líneas con mayor problemas de frecuencia? Bueno, claramente nosotros en este gráfico que tenemos aquí vemos claramente que las líneas con mayor inconveniente en materia de frecuencia nocturna son de color amarillo, es decir, corresponden a Rosario Bus. De las 15 líneas que más han interrumpido sus servicios dentro de la medición que realizamos en horario nocturno, 13 corresponden a la empresa Rosario Bus. Entre 2 y 6 horas de servicios interrumpidos en horario nocturno, con algunos casos paradigmáticos: la 107 roja, 6 horas de interrupción o 358 minutos, para ser más precisos, 146 roja, 253 minutos, 142 rojas, 215 minutos. Estamos hablando de lapsos extensos, ¿no es cierto? Las 7 líneas que cortan más durante la noche, entre 3 y 6 horas, también hay que decir que corresponden a Rosario Bus. El otro análisis tiene que ver con el estado de las unidades, qué tipo de unidades prestan el servicio. Hablamos de coches adaptados. Según el pliego que hoy está vigente, el 50% de las unidades del transporte público de cada una de las líneas debían, para el año 2015, porque era el año en que vencía ese pliego, ser unidades adaptadas. Y nos encontramos con que en el gráfico claramente es a la inversa del anterior. Las 7 líneas que cumplen con el 100% de unidades adaptadas, es decir, para personas con movilidad restringida, discapacidad motriz, son de las empresas estatales. Por el contrario, las que menos cumplen, es decir, de la mitad para abajo, incumpliendo con lo que establecía el pliego, son todas de la empresa Rosario Bus, con algunos casos extremos. La 102 negra y la 146 roja, ninguna unidad detectamos que fuera adaptada, es decir, de piso bajo. Si alguien se mueve en silla de rueda, con muleta o tiene movilidad restringida y tiene que ir del centro a la zona noroeste, estas líneas conectan al centro con la zona noreste, la verdad que no puede hacerlo, tiene que buscar otra forma de transporte, ¿no? ¿Cree que puede haber alguna mejora a partir de la licitación del nuevo sistema de transporte? Porque ahora a fin de mes ya se vence el sistema actual. Este estudio demuestra las razones por las que el nuevo sistema no solo no va a traer mejoras, sino que va a introducir un empeoramiento del sistema de transporte. Y explico por qué. Porque estos resultados son productos de un proceso en el que el Estado ha ido resignando sus potestades y en realidad su obligación de controlar y eventualmente penalizar los incumplimientos, lo ha cambiado por un mecanismo de negociación con el privado. Esto que aparece acá aparece en la grilla oficial también, no es que hay un incumplimiento de la grilla. El Estado ha negociado con Rosario Bus que a la noche retire los colectivos, no preste servicio en un montón de barrios de la ciudad de Rosario. Y el nuevo pliego arranca igual, en un proceso de tire y afloje, en un proceso de negociación con los privados para que acepten ingresar al sistema y incumplan parte, no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo los funcionarios, parte del pliego, incumplan parte del pliego para poder alcanzar la tasa de rentabilidad que exigen los privados. Los argumentos o las variables que introduce el Ejecutivo para justificar esto, en realidad esas variables ya existían en campaña, el año pasado en campaña electoral, cuando el oficialismo hizo uso y abuso de la difusión de las supuestas bondades de un nuevo sistema. Ya existía un gobierno nacional que en su ADN retira subsidios, el retirar subsidios al transporte está en su ADN, es constitutivo de este gobierno y sus políticas liberales. Ya existía una política económica en principio recesiva, ya existía
una baja brutal de la cantidad de boletos cortados, esto es importante señalarlo, se perdió un 15% de usuarios del sistema de transporte en 2 años. Todo eso ya existía, ¿no es cierto? Entonces, las variables que introduce el gobierno municipal para justificar estas son parte de un escenario que existe hace 2 años, no son justificativos para tener que concederle a las 2 empresas privadas, Rosario Bus y la que quede, porque la verdad que hay un total hermetismo por parte del Ejecutivo, no son justificativos para concederle absolutamente todo lo que van a pedir. Nos encontramos de nuevo de cara a una situación donde el Estado, en vez de controlar y penalizar los incumplimientos, lo que va a hacer es negociar con los privados. Arranca así, por eso decimos que va a ser peor, porque hoy la mitad del sistema está en manos de un actor privado al que se le concede todo. De acá a unos días, 2/3 del sistema va a estar en esas condiciones. ¿Cuál sería la alternativa para que este sistema de transporte urbano cambie? Nosotros lo hemos dicho desde hace algunos años, cuando se empezó a discutir el nuevo pliego y teníamos el 2015 como oportunidad histórica. Y no es un planteo ideologicista, es un planteo pragmático. Rosario hace 40, 50, 60 años tenía múltiples prestadores, incluso había titulares de una sola unidad dentro de una línea. Y eso servía al sistema de transporte de Rosario, a las dimensiones, a las necesidades de la ciudad. Hoy, repito, no por una cuestión ideológica, sino pragmática, creemos que no hay margen, no hay posibilidad de pretender que algún actor saque las tasas de ganancia que pretenden los prestadores de servicio sin que sea a costa de los usuarios. Por lo tanto, creemos que debería haberse optado por una prestación totalmente municipal y obviamente sentar en una mesa a todos los actores, Estado Nacional, Estado Provincial, Estado Municipal, a los ámbitos legislativos para ver cuáles son las fuentes de financiamiento necesarias para sostener un sistema con un estándar mínimo de prestación y que no deje a la gente esperando en la parada, como vemos acá, ¿no? Estas líneas que no funcionan durante la noche, ¿hay líneas alternativas o hay barrios que están quedando totalmente incomunicados? Hay una veintena de barrios, ya lo dijimos el año pasado, que quedan totalmente incomunicados o incomunicados en horarios nocturnos. Entonces, parte de la baja del sistema de los boletos cortados durante estos 2 últimos años tiene que ver con el escenario económico recesivo, pero parte tiene que ver también con la caída en la prestación del servicio. Si yo no tengo la línea que me lleva a trabajar, pregúntenle si no a los gastronómicos, a los trabajadores del sistema de salud, si no tengo la línea que me lleva a trabajar durante horario nocturno, ¿qué hago? Tengo que elegir otro sistema, bicicleta, moto, automóvil particular, siempre que se tengan los recursos para eso, y si no, taxi, remis ilegal, etcétera, ¿no?